¿Qué opina de las declaraciones del secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, que indicó que esperan llegar a acuerdos, llegar a consensos con las demás fuerzas políticas para elegir al nuevo fiscal general? De lo contrario, estarían tomando acciones fuera de la ley. No, creo que el ejercicio, ¿no?, que desarrolló el Congreso Nacional el día de ayer fue un ejercicio sano. Fue un ejercicio conforme al procedimiento y creo que hay que felicitarlos en ese sentido también. No hubo ni insurrección, no hubo ni irrespeto tampoco a las técnicas parlamentarias, y al final de cuentas hay que rescatar también que se dejó proponer, ¿no?, y mocionar a la oposición pues su propia fórmula. Ninguna de las dos llegó a un acuerdo, pero al parecer, o según lo que nosotros estamos viendo, es más probable que exista alguna especie de acuerdo en estos próximos días a que se quiebren los consensos. Obviamente siempre es una posibilidad, ¿no?, el hecho de quebrar los consensos, pero esperemos que exista, ¿no?, esa madurez política precisamente para llegar a estos acuerdos, para llegar mediante el diálogo a estos consensos y tengamos un nuevo fiscal general el próximo viernes. Ahora, esto último que él dijo una vez culminada la reunión donde se presentó la propuesta del gobierno y no tuvo los votos necesarios, de que de no llegar a consenso tomarán acciones fuera de la ley, ¿deberían los órganos de justicia actuar de oficio, investigar? No, hay que esperar, ¿no? Obviamente no creo que lleguemos a este tipo de situaciones, y si llegamos, pues los órganos de justicia pues tendrían que hacer lo que corresponde en función del procedimiento, tanto el Ministerio Público, la misma Corte Suprema de Justicia. Esperemos no llegar a este tipo de situaciones y que los políticos pues se comporten a la altura, y a partir de ese diálogo que tengan podamos llegar a tener un nuevo fiscal general y adjunto. Caso contrario, pues agudizaría la crisis que ya vivimos en el país, habría mucho más polarización, pero no creo que Libertad de Refundación se preste, ¿no?, a este tipo de quebrantamiento de la ley, sino más bien hemos visto que ha existido esa voluntad, al menos de manera preliminar, por generar acuerdos y consenso. Ahora, más allá de estas declaraciones, además la convocatoria de la presidenta Xiomara Castro a los bajos del Congreso Nacional, esto podría indicar que se busca imponer por la fuerza su agenda política, y ahora con las posturas, con las declaraciones del jefe de las Fuerzas Armadas, que ha perdido la objetividad, ¿qué panorama visualiza usted para el futuro para el país? Bueno, la marcha de ayer creo que fue una demostración de fuerzas políticas, ¿no?, al final de cuentas. También el parte del discurso es un discurso de rendición de cuentas, un discurso de asumir, ¿no?, y de hacer público los logros que ha tenido el gobierno, pero que quizás no era el espacio para realizarlo, y sobre todo en el marco del tema de la elección del fiscal general. Un punto a destacar, y que creo que también la oposición no llegó a acuerdos el día de ayer, es precisamente porque si se llegaba a acuerdos el día de ayer iba a ser visto como una victoria política de Libertad de Refundación en el caso, precisamente por sacar, ¿no?, a su militancia a las calles, y que se iba a ver como una especie de presión también para con los diputados del Congreso Nacional. Entonces, a partir de ahí esperemos esa madurez de los políticos, que entiendan, ¿no?, sobre todo el escenario y el momento histórico que se está viviendo, y sobre todo un contexto político y social que tiene el país, y a partir de ahí pues llegar a tener resultados lo suficientemente tangibles, ¿no? O sea, abogado, que posiblemente la clase política ya se ha puesto de acuerdo y además coinciden en un nombre que es el abogado Marcio Cabañas, solo que uno lo toma como fiscal general y otro fiscal adjunto. Podríamos decir que lo que pasó ayer podría ser un show político. No sé si un show político, pero sí parte de esos acuerdos. Creo que ya ha existido acercamientos, ya vimos que hay un punto en común, que si no pasa nada fuera de lo común, pues el candidato Cabañas pues sería, bien sea fiscal general o adjunto. En lo que tienen que llegar a un acuerdo es quién lo va a acompañar, ¿no? Y si lo va a acompañar como fiscal general, si lo va a acompañar como fiscal adjunto, y que puede ser, al final de cuentas, no podemos descartar el hecho de que ya exista, ¿no?, un acuerdo, y que parte de ese desgaste, ¿no?, parte de ir culminando, ¿no?, de ir agotando cada una de las sesiones del Congreso, radica principalmente en hacer estas técnicas parlamentarias al final de cuentas, pero que hay que esperar, ¿no? Al final de cuentas esperemos que exista entre hoy y mañana ya la elección del nuevo fiscal general, para que el primero, es decir, el viernes, ¿no?, esté asumiendo ya el control del Ministerio Público. Para finalizar, abogado, ¿qué pasaría si no se logran los consensos antes del 1 de septiembre? Porque como el secretario Carlos Zelaya indicó que quedaría céfalo el Ministerio Público. Ese es un tema interesante, ¿no?, sobre todo porque ya la ley lo establece, no hay reelección más allá de un periodo, ya ha sido reelecto el caso Chinchilla. Cibrián pues no cuenta con un apoyo político en este momento para este caso, y sería un escenario interesante de cómo se abordaría desde el mismo Congreso Nacional. Pero creo que
quizá no hay que pensar tanto en estos escenarios, sino más bien que la clase política se concentre en estos 2 días, elegir un nuevo fiscal y un nuevo fiscal general adjunto, porque caso contrario o querer imponer una persona más allá de que no existe una elección, agudizaría mucho más la crisis y la sociedad hondureña pues se reflejaría con una alta conflictividad en las calles.